dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Aquí, ¿cuántos de los que estamos en este lugar respiramos? ¿Y por qué no escucho alabar a nuestro Señor Jesucristo? Alaba lo que Cristo vive, santo es su nombre. Dice la palabra que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Amén. Y yo le doy gracias al Señor porque Él hace como Él quiere, mi amado hermano. ¿Cuántos sabemos eso? Amén. Lo que el Espíritu dice, eso se hace. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué hacemos lo que el Espíritu dice? Porque si el Espíritu lo dice, es porque Él se va a manifestar. Es porque va a ser Él el que nos va a utilizar. Es porque no va a ser palabra de hombre ni de mujer. Es porque no va a ser especial de hombre ni de mujer, sino que viene desde su propio Espíritu. Alaba lo que Cristo vive. Santo es el Señor. Por eso se hace lo que el Espíritu dice. Pero eso no para el que cree. El que cree hace la voluntad del Señor y el Espíritu de Dios se manifiesta. Pero el que no cree, queda igual. No pasa nada. Por eso muchos dicen, no siento nada cuando canto en mi casa, no siento nada cuando he visitado otras iglesias, ¿verdad? Hay que ver pues si están haciendo lo que el Espíritu de Dios dice. Amén. Gloria a Dios. Bien, yo le doy gracias al Señor, mi amado hermano, porque a través de esa alabanza, que es especial que dio nuestra hermana, el Señor me confirmó su mensaje. Amén. Gloria a Dios, porque Él es un Dios completo. Aquí nadie se pone de acuerdo para decirle, tú canta esto porque yo voy a llevar tal mensaje, ¿verdad? O canta eso y yo llevo tal mensaje. No, aquí se hace lo que el Espíritu dice. Incluso los domingos, cuando se predica la palabra, el Señor confirma esa palabra a través de la boca de los niños. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Y el que no creía, pues lo ha comprobado domingo a domingo cuando uno viene al culto. Amén. Gloria a Dios. Le damos bienvenida una vez más a nuestros hermanos y a nuestros amigos que nos visitan. Bienvenidos al refugio. Para mí es un privilegio poder estar delante de ustedes, mis amados hermanos, alabando al Señor y predicando de su palabra, porque Él nos ha dejado una gran comisión, dice, amén, de ir por el mundo y predicar su palabra, bautizar en su nombre, amén, porque dice su palabra que los milagros y las maravillas que Jesús hacía, nosotros también los vamos a hacer y aún mayores. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero el Señor Jesucristo, nuestro Padre celestial, para poder hacer realidad esa palabra necesita un pueblo valiente y forzado. Un pueblo que no esté muerto, sino que resucite, como decía la canción. Un pueblo que no duerma, sino que esté despierto. Amén. Vamos en esta hora a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, delante de tu presencia estamos, Señor, adorando y bendiciendo tu nombre, Padre, dándote las gracias porque tú nos tienes en este lugar, ya que sabemos que para ti no existe coincidencia ni casualidad, sino que en ti existen los propósitos. Gracias, Señor amado, porque los que son tus hijos escuchan tu palabra, dice, Señor amado, y aquí estamos todos aquellos que tú has llamado, que tú has escogido, Señor amado, que tú has constituido tus hijos, bendito Dios de la gloria. Te pedimos en esta hora que a través de tu palabra tú hables a cada una de nuestras vidas, porque tú mejor que nadie conoces cada una de nuestras necesidades. Habla a nuestras vidas, Señor, y no permitas que salgamos como hemos entrado. Que esta palabra haga rema en nuestras vidas, que esta palabra haga el efecto que tiene que hacer en cada uno de nuestros corazones. Que esta palabra, Señor amado, haga la obra que tiene que hacer, por lo cual tú hoy le envías a cada uno de nosotros, Señor. Y llevamos sujeto y cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Sujetamos nuestras vidas a ti, a tu obediencia. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que sea usted el maestro de maestros en esta noche, enseñándonos, bendito Dios, de esa inteligencia y de esa sabiduría. Que seas tú, Dios Todopoderoso, manifestándote y glorificándote en este lugar como lo has venido haciendo hasta ahora, Padre eterno. En el nombre de Jesús, mi vida presento ante ti. Quítame a mí, ponte tú, porque yo reconozco que tuya es la gloria y que tuyo es el poder. Que sin ti nada somos y que fuera de ti nada podemos hacer, y tú no compartes tu gloria con nadie. En el nombre de Jesús de Nazaret, creyendo y confiando en un Dios vivo y de poder, gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y te decimos amén y amén. Gloria a Dios. Durante estas 2 semanas, esta última semana, el Señor ha traído a mi vida palabra. Gloria a Dios. Aparte de la que he leído, el Señor me ha mandado mensajes. Y recordaba un pasaje bíblico en la que relata que uno de los valientes que tenía David
peleó y defendió el territorio de Israel él solo, dice la palabra del Señor, y lo defendió con qué coraje, con qué fuerza, con qué fortaleza, porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Y dice la Biblia que cuando hubo matado a estos filisteos, porque eran los filisteos con los que estaban peleando, su mano se cansó. Y peleó tanto que su espada, dice, quedó pegada en su mano. ¿Cuántos hemos leído esa historia? Los que no hayan leído, pues ahora la vamos a leer. Amén. Gloria a Dios. Dice que su espada quedó pegada en su mano, pero su mano se cansó. ¿Sabe cuándo? Cuando hubo terminado la labor, cuando ya no quedó ninguno de los enemigos que atentaban en contra del territorio del pueblo de Israel. Amén. Entonces podemos ver a través de esta palabra que la gloria y la honra es solo de Dios, porque humanamente ni con uno podemos. Imagínate esos hombres en aquel tiempo, en aquella época, que peleaban y guerreaban. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Segunda de Samuel 23:8. Y el prefacio dice: los valientes de David. Gloria a Dios. Segunda de Samuel 23:8. ¿Cuántos lo tienen? Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseph Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Etnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Ager, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Gloria a Dios. Alabamos a un Cristo vivo y de poder. La palabra del Señor relata que David tenía más o menos 400 hombres de guerra, 400 valientes, dice la palabra. Amén. Y la palabra también nos dice que no eran cualquier persona, esos valientes, ¿verdad? Esos valientes no venían no eran cualquier cosa, no venían de ser hijos de reyes ni ninguna de esas cosas. Quizás usted piense, no eran cualquier persona, eran alguien importante. En realidad no eran cualquier persona, porque no eran personas importantes, eran hombres, dice la palabra del Señor, afligidos, endeudados. Así dice la palabra del Señor. Amén. Y esos hombres Dios levantó y los puso al lado del rey David para pelear la buena batalla, para defender el territorio, para defender al pueblo de Israel. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Y sabe por qué Dios escogió a estos hombres endeudados, a estos hombres afligidos, a estos hombres frustrados? Para que su palabra tenga poder, para demostrar que la gloria es solo de Dios y que nosotros simples instrumentos somos en sus manos. Amén. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que de lo más vil y menospreciado del mundo Él nos escogió. Amén o no amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y así hizo el Señor en esta ocasión con estos hombres, porque dice la palabra de Dios que al que más se le perdona, más ama. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y estos hombres eran como 400
400 más o menos, pero estos 3 se destacan entre todos. ¿Por qué? Porque uno de ellos mató solo como 800 hombres. El otro peleó solo ante todos los filisteos que querían invadir el territorio. Amén. Y el otro también hizo lo mismo, peleó, aunque estuvo solo. Y luchó tanto que la espada quedó pegada en su mano, dice la Biblia. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos cómo Dios se glorifica y se manifiesta. Cómo del polvo, si Él quiere, levanta hombres y mujeres para que alaben y bendigan su santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Y cada uno de nosotros, así como aquellos hombres, tenemos que seguir ese buen ejemplo. ¿Sabe por qué esos hombres fueron valientes? ¿Sabe por qué esos hombres fueron temerosos de Dios? ¿Sabe por qué esos hombres sirvieron fieles al Señor? ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque hicieron una buena asociación. Amén. Porque hicieron una buena asociación, porque no se juntaron con cualquiera. David era un ungido del Señor, era un hombre escogido, y dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido a cada uno de nosotros. Es decir, que aunque nosotros antes no hubiésemos pensado estar aquí, Dios ya lo sabía. Amén. Y Dios ya tenía predestinado tenernos aquí para recibir su bendición y su palabra. Amén o no amén. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, estos hombres eran diestros, porque para ser de hombres y mujeres de guerra, uno tiene que adiestrarse primero. Amén. Uno tiene que entrenarse primero, porque uno no va a ir a la guerra desarmado, sin escudo, sin espada, sin conocimiento, sin tácticas, sin un plan. Amén. Hasta para rendirse uno tiene que saber cómo lo va a hacer para salir sin ser herido. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a ver una de las características que tenían estos valientes. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Crónicas 12:8. Gloria a Dios. Dice, también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra, que dice, muy valientes para pelear. ¿Qué más dice? Diestros en escudo y en pavés. ¿Qué más dice? Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Gloria a Dios. Sus rostros eran como rostros de leones, sus pies eran bien ligeros, es decir, que tenían una facilidad de movimiento para pelear y para la guerra, tenían una autoridad y una fuerza aún en sus rostros, porque cuando el pueblo del Señor está lleno de ese poder y de esa unción, la presencia de Dios se refleja en el rostro, mi amado hermano, y usted ve y el mundo te ve y no sabe qué es que tiene, que no puede explicarte que es diferente a los demás. ¿Verdad? Este es un excelente trabajador igual que los otros, pero tiene algo que no sé cómo describir. Este es un excelente alumno, sobresaliente como los otros, pero tiene algo adicional que no sé cómo explicarlo. ¿Verdad? Este es un ministro, este sabe la palabra de Dios y la explaya, pero lo hace de una manera diferente, tiene algo agregado. ¿Y sabe qué es? Es el poder, es la unción que el Señor derrama sobre aquellos hombres y mujeres fieles. Porque si uno no es fiel, uno no puede recibir un galardón. Amén. Amén. Cuando uno es fiel al Señor, cuando uno es fiel a la causa, cuando uno es fiel para defender su tierra, para defender el territorio, para defender el reino de los cielos, entonces el Señor derrama ese poder y esa autoridad y nada puede detenerte. Amén. No va a haber diablo que se resista. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando uno está lleno del poder y de la unción de Dios, es el mismo Dios que está en ti. Nosotros sabemos que esto es un estuche. Amén o no amén. Amén. Que en el momento en que seamos arrebatados, esto se queda. Pero este estuche le sirve al Señor. Amén. Le sirve al Señor. La palabra relata en muchas ocasiones cómo el
el Espíritu de Jehová venía, ejemplo sobre Sansón, cómo el Espíritu de Jehová venía sobre David, y mataban osos, y mataban leones, y peleaban contra numerosos pueblos, y derribaban gigantes. Pero ¿sabe por qué? ¿Qué quiere decir el Espíritu de Jehová venía sobre el siervo? Quiere decir que el Espíritu de Dios se vestía del siervo. Es decir, que dentro estaba el Espíritu y que encima éramos los estuches nomás. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la gloria y la honra es solo de Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie. Alábalo que Cristo vive. Santo es el Señor. Y lo que Dios quiere, mi amado hermano, es que como siervos y siervas valientes, mantengámonos firmes en esa posición que Dios nos ha puesto. Si Dios te llamó para evangelista, tú tienes que defender ese territorio a capa y espada. Amén. Si Dios te llamó a maestro, tú tienes que enseñar la verdadera palabra de Dios y lo que el Espíritu de Dios te guía y cómo Él te va enseñando. Si tú eres un llamado a pastor, tú tienes que mantenerte en tu posición haciendo la voluntad de Dios y lo mejor para poder guiar a ese pueblo. Si tú eres un llamado a profeta, entonces tú tienes que seguir buscando la presencia del Señor para que sea el Dios del cielo a través de ti hablando a su pueblo. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces uno debe cuidar la posición en la que Dios nos ha puesto. Santo y alabado sea el nombre del Señor. Pero mucho pueblo de Dios, aquí viene el pero, mucho pueblo de Dios es emocional. En el momento el Señor me ungió como evangelista, el Señor me ungió como maestro, gloria a Dios. Y aquí yo vengo y enseño. Pero le dura un mes, una semana, y después se durmió en los laureles. Y Dios no quiere que su pueblo se duerma. Dios quiere que su pueblo esté despierto, vigilando, dice la palabra de Dios. Amén. Muchas veces el mismo pueblo de Dios comienza a flaquear en la fe, a renegar, y ahí no actúa Dios, ahí no está el Señor, porque si uno comienza a dudar, el Espíritu de Dios se queda a un lado. Amén. Cuando uno cree ciegamente en el Señor y en lo que Él nos dice, entonces esa palabra se va a hacer real en nuestras vidas, esa palabra se va a cumplir. Amén. Porque dice la Biblia que la fe sin obra es muerta, pero la fe viene por el creer en lo que no se ve. ¿Amén o no amén? Entonces, cuando yo creo en lo que no se ve, yo estoy teniendo fe. Y si yo tengo esa fe poderosa y atrevida que habla la palabra del Señor, la obra se va a hacer, la obra se va a levantar. El hecho que Dios está diciendo que va a acontecer se va a cumplir, porque no lo revela sangre ni carne, sino su santo y bendito Espíritu. Amén. Santo es el nombre del Señor. Gloria es el nombre de Dios. Entonces Dios nos manda, mis amados hermanos, a escudriñar su palabra. Dios nos manda a ser esos hombres valientes, fieles, a que nos despertemos, porque a veces estamos en la iglesia pero estamos dormidos. Tenemos los dones porque son irrevocables, dice la Biblia, pero no los usamos ni los utilizamos, sino que están ahí apagados. ¿Cuántos de aquí tienen sus hogares, alquilen o tengan vivienda propia? Amén, que todos tenemos un techo, porque Dios nos lo provee y nos lo da. Y cuando llega la noche usamos unos artefactos eléctricos. Amén. Usamos el invento, que es el foco, la luz. Amén o no amén. Pero si yo no utilizo esos focos, ¿quién me va a alumbrar? Nadie. Si yo no enciendo la luz, ¿verdad? Me voy a ir de cabeza, me voy a lastimar, no voy a poder hacer nada. Amén o no amén. De igual manera son los dones que Dios nos da. Dios nos da los dones. Dios nos dota con inteligencia, con sabiduría. Dios nos entrega esos ministerios para usarlos. No para que se envuelven, no para que estén llenos de telaraña, para usarlos conforme a su voluntad y creyendo sin dudar. Amén. Muchos de los que estamos aquí ya no somos de teta, como dicen por ahí, de leche, sino de vianda. Pero aún el pueblo que es de vianda cree que todavía está en pañales, cree que todavía se les puede permitir el dudar. El pueblo de Dios que va avanzando y escalando no se puede permitir, ¿verdad?, flaquear en la fe. No se puede permitir dudar,
Porque si uno flaquea, si uno duda por un instante, ese instante puede ser de mucha bendición o de mucha desgracia para nuestras vidas espirituales y aún para la física. Santo es el nombre del Señor. Sabemos que Dios nos habla, amén o no amén, a través de su palabra, a través de la predicación, pero también nos habla a cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Y el que diga que Dios es mentiroso, nos habla desde el momento en que abrimos nuestros ojos y nos dice: mi misericordia he extendido para con tu vida, porque hoy tienes un día más. Amén. Ahí nos habla el Señor. Y cuando dormimos también el Señor nos habla, porque incluso en medio de los sueños el Señor se revela en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que Samuel estaba durmiendo y el Señor lo llamó desde muy niño: Samuel, Samuel. Mira la gloria de Dios, como Dios le llamaba y le hablaba. Y Samuel era un niño. Santo es el Señor. Y Samuel escuchó la voz de su Señor y atendió a la voz de ese llamado. Si un niño lo hizo, ¿por qué cada uno de nosotros no podemos? También podemos. Amén. Dile al que está a tu lado: también podemos escuchar la voz de Dios y también podemos atender a la voz de ese llamado. Alaba lo que Cristo vive. Gloria a Dios. Y el Señor me enfocaba a este hombre Eleazar, que peleó y que se le encarnó la espada en la mano. Y el Señor me hacía ver y recibir por su misericordia que esa espada que se encarnó en su mano, ¿verdad?, para nosotros debe representar esa palabra, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es como espada de doble filo, dice. ¿Amén o no amén? Amén. Esa espada tiene que encarnarse en nuestras vidas. Esa palabra tiene que encarnarse en nuestras vidas. Esa palabra y esa promesa tienen que formar parte de nosotros. Amén. Tenemos que vivirla, tenemos que creerla, tenemos que caminar en ella. Alabado sea el nombre del Señor. Esa palabra tiene que vivir y reinar en nuestras mentes y nuestros corazones, porque dice su palabra que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y el que permanece en esa palabra también quedará firme. Y aunque venga el problema, la tempestad, la tribulación, esa palabra que es Cristo Jesús va a estar contigo ayudándonos a pasar. Aunque no haya camino, Él lo va a abrir. Aunque no haya puertas, Él lo va a dejar. Porque es en la palabra en que uno está creyendo, en esa palabra de Dios. Amén. Porque toda la Escritura dice que es inspirada por su Espíritu Santo. Amén. Y si la Biblia dice: joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, creámosle al Señor y creamos en esa palabra que si aquel siervo vivió aquello, yo ¿por qué no puedo vivir aquello? Si dice su palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Gloria es el nombre de Dios. Entonces esa misma gloria y ese mismo poder con que Dios se manifestaba en esos tiempos que relata la Biblia también se puede manifestar en nuestras vidas, en medio de nuestros hogares, en medio de nuestros trabajos, en medio de la iglesia, en medio de los colegios, de las escuelas. Porque Dios es inmutable. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él es el mismo Dios poderoso que abrió el mar rojo para que su pueblo saliera de la esclavitud. Y Él siempre sacaba a su pueblo de la esclavitud y levantaba a esos jueces, esos líderes, esos reyes, instrumentos útiles en sus manos para pelear y guerrear en representación de aquel pueblo a quien Dios amaba y sigue amando, mi amado hermano. Gloria a Dios. Entonces vivamos esa palabra, leamos la palabra, escudriñemos esa palabra. Muchos dicen: es que yo leo pero no entiendo. La verdad, al principio es así, pero el conocimiento proviene de Dios, y a medida de que uno vaya leyendo y buscando conforme a ese amor y disposición que uno vaya poniendo, el mismo Espíritu de Dios es el que nos va a revelar esa palabra. Es el que se va a revelar a nuestras vidas a través de esa palabra. Es el que nos va a dar el entendimiento y el enfoque de lo que Él nos quiere decir y hablar en ese momento. Amén. Porque Él es el maestro de maestros. Podemos estudiar en los mejores institutos bíblicos,
pero la unción la da solo uno. La unción y el poder, solamente una escuela, la de Cristo, mi amado hermano. Porque el hombre no se puede comparar con nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. El poder y la unción solo lo da Él y a quien Él quiere. Porque no es del que corre, dice la Biblia, sino del que tiene misericordia. Y tenemos que estar agradecidos de Dios porque ha tenido misericordia de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros nos enfocábamos aquí? Nadie. ¿Verdad? Quizás en la vida que llevaban del mundo ya tenían planes para los 40, 50 o para con sus hijos e hijas. Amén. Pero Dios cambia y transforma esos planes. Amén. Porque los pensamientos del hombre no son los mismos pensamientos de Dios. Amén. La visión que tiene el hombre no es la misma visión que tiene el Señor. Por eso cuando oremos, digámosle al Señor, Señor, yo no quiero ver con mis ojos, yo quiero ver a través de los tuyos. Yo no quiero sentir con mi corazón, como dice la alabanza, sino a través de tu corazón. Dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al del Señor. Amén. Muchas veces el pueblo de Dios pierde su tiempo y desgasta sus rodillas pidiendo cosas materiales. Cuando las cosas materiales dejan de ser, van y vienen. ¿Por qué no doblamos nuestras rodillas y pedimos cosas espirituales, tesoros celestiales? Lléname de ese poder. Dame un corazón como el tuyo, así como se lo diste a David. Dame esa sabiduría santa y grande como la que se la diste a Salomón. ¿Verdad? Dame esa unción que tenía Eliseo hasta los huesos, Padre. ¿Verdad? Dame ese poder y ese fuego para hollar serpientes y escorpiones. Aviva y real tu palabra en mi vida, para que cuando ponga la mano sobre los enfermos, estos sanen como lo declaras en tu palabra. Eso tenemos que pedir, amado hermano, porque el resto viene por añadidura, dice su palabra. Alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Santo Dios. El resto viene por añadidura. Y a veces uno pide algo, pero ese algo que nosotros vemos grande, el Señor lo ve insignificante. Y Dios tiene mejores cosas planeadas para nosotros que aquello que pedimos. Por eso a veces cuando pedimos mal. Entonces, ¿qué hacemos para no pedir mal? En una ocasión se me presentó una oportunidad delante del altar y el Señor me extendía una carta blanca y una pluma de oro, decía, para hacer una petición en especial. Y me decía, pide con punto y coma y describe todo. Y yo, Dios mío, Señor. Y yo puedo querer ahorita una cosa, pero yo que sé si varía mis gustos, mis preferencias y lo que yo quiera, no sé, pues. Y humanamente uno falla. Los caminos que el hombre escoja a uno le parecen derechos, pero el fin es muerte, le dije al Señor. Inspírame en tu espíritu. Guíame y dirígeme, porque tú que sabes todo, tú sabes qué es lo que debo de pedir. ¿Verdad? Dame de esa inteligencia y esa sabiduría, hermano. A lo que yo comencé a decir estas palabras y que tu Espíritu Santo me inspire, que seas tú mismo el que me dirija, esa carta solita se comenzó a escribir. ¿Verdad? Yo sé que esa petición la tiene el Señor. Porque yo no le dije, Señor, yo quiero esto y lo otro. El Señor solito, toma, hazla. Me dio el libre albedrío de pedir lo que yo quería. Pero yo dije, Señor, no es lo que yo quiero, es lo que es necesario y va a ser bien. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, cuando oremos, digámosle, Señor, inspírame, guíame, dirígeme, enséñame, maestros de maestros. Amén. Porque por muy doctos que seamos, por muchos estudios que tengamos, no basta la inteligencia y no basta la sabiduría humana para poder hacer bien las cosas y para poder copar todo. Amén. Santo es el nombre del Señor. Se necesita esa dirección del Espíritu Santo para poder hacer y deshacer. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y dice la Biblia que el siguiente valiente era Sama. Y dice que el pueblo y los guerreros habían huido y los filisteos venían por los campos donde habían lentejas, dice. Y este hombre valiente, decidido, se paró en medio del campo a esperarlos, con su espada en la mano, ¿verdad? Y el Señor vino
y lo ayudó, porque el que peleó con él fue Cristo, porque el que estuvo con aquel hombre decidido y valiente, por cuando nadie quedaba, él estaba junto con el Señor, con el Rey de Gloria, porque humanamente uno no puede pelear ni destruir a 800 hombres, a 300 hombres de una sola, ¿verdad? Es solamente con el poder y la ayuda de Dios para darle la gloria a Él. Y este hombre defendió su territorio. Este hombre sacó la cara por el pueblo de Israel y por su rey, por ese líder que Dios le había puesto y a quien él había decidido también seguir y servir. Amén. Por eso los líderes que nos pone el Señor, uno tiene que respetarlo. Muchos pueblos a veces es igualado, porque el Señor me pone en una posición que yo ya estoy igual que el hermano evangelista, ¿verdad? Ni siquiera uno se tiene que igualar a las maestras, porque Dios da a cada uno cosas diferentes y todos unidos formamos el cuerpo de Cristo. Si a un cuerpo le faltan las manos, no podemos hacer mucho, ¿verdad? Si a un cuerpo le faltan los ojos, no se puede hacer mucho. Amén. Y no todo el cuerpo va a estar lleno de ojos para estar envidiando el ministerio ajeno. Santo y alabado sea el nombre del Señor. Todo tiene su orden y su lugar en la viña del Señor. Y hay que amarnos los unos a los otros para que esa fidelidad permanezca y sea genuina. Alabado sea el nombre de Dios. Y este valiente que era Sama defendió todo el territorio solo. Y dice que cuando había derrotado a todos los filisteos, luego vino el pueblo a tomar el botín. Imagínate, él peleó y el pueblo vino solamente a cargar el botín. Imagínate, se llevaba la bendición a la ligera algunos, porque Dios es bueno y tiene misericordia. No es uno que tiene el poder que le picó el bichito, no, es el poder, la unción de Dios. Amén, aleluya. Amén. Entonces, en vez de estar perdiendo el tiempo mirando cosas que no existen, que son irreales, que no tienen poder, gloria a Dios, entonces busquemos mejor la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. En vez de estar desgastando nuestros ojos en cosas que no nos edifican, sino que dañan la mente y dañan el corazón y absorben la unción y la palabra, mejor pongámonos a ver, ¿verdad? Palabra de Dios, a leer palabra de Dios, a escuchar esos mensajes por cada uno de nosotros. Dios quiere, pueblo, que uno se levante, que uno sea valiente, esforzado y decidido para Él, para su servicio. Pero mucho pueblo está enfocado en el resentimiento, en la amargura, en el problema, en la necesidad, que ya me dijeron esto, que ya me insultaron, que ya no sé qué hacer. Cristo padeció más que uno y Él no dio su brazo a torcer ni retrocedió sus pies porque nos amaba. ¿Y por qué nosotros vamos a estar lamentándonos? Porque en medio hay un vaso de agua en el que nos estamos mojando. No, mi amado hermano. Santo es el nombre del Señor. Uno tiene que creer. Pero creer bien, mi amado hermano. Amén. Ya no solamente es necesario uno creer, sino también hacer. Muchos dicen, bueno, la palabra de Dios dice que no hay que ser oidores, sino hacedores. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Pero tampoco tenemos que ser solamente lectores, porque uno puede oír el mensaje que Dios le da y uno le puede decir, hay que leer la Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué nos sirve leer y no hacer nada? Entonces no hay que ser oidores ni lectores, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque hay muchos que también son hacedores de maldad, pero la Biblia no dice que tenemos que ser hacedores de maldad, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque si somos hacedores de maldad, nos dice, nunca te conocí, apártate de mí, ¿verdad? Pero si somos hacedores de su palabra, entra en mi reino, hijo amado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y usted qué quiere? ¿El aprecio del Dios Todopoderoso o el desprecio? El aprecio, porque a nadie le gusta sentirse despreciado. Porque en medio de un gesto de desprecio uno se siente mal. ¿Y qué pasó? Y peor, de alguien que amamos, de alguien que en realidad veneramos, queremos. Amén. Eso es fatal. Alabado Dios. Alaba lo que Cristo vive, mi hermano. Primera de Crónicas 11:10.
Dice, aquí también está el prefacio de los valientes de David. Ya vemos el tiempo que llevaban. O sea, desde el libro anterior, desde mucho tiempo ya llevaban los valientes de David. Dice el 10, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Dice que estos valientes, ¿qué hicieron? Le ayudaron en su reino. La Biblia nos declara que la mies es mucha, mas los obreros poco. Y Dios necesita esos valientes que ayuden en el reino de Dios. Amén. A predicar su palabra, a sembrar esa palabra y a recoger esos frutos. Amén. Dios quiere esos valientes en su reino para que ese reino se pueda extender. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere esos valientes, ¿verdad? Porque ahí eran los valientes de David, pero en realidad eran los valientes de Jehová. Y Dios quiere que de aquí salgan esos hombres y mujeres valientes para Jehová y para su reino, mi amado hermano. Porque uno no tiene que servir al hombre, ¿verdad? Uno tiene que ver la posición en el cual Dios ha puesto a ese siervo o a esa sierva. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, mi amado hermano. Amén. Santo es el Señor. Y uno tiene que sujetarse a ese líder que está sujeto a su vez al gran yo soy. Amén. Santo es el nombre del Señor. Entonces Dios quiere esos valientes de Jehová, hombres y mujeres decididos. Yo he escuchado testimonios, ¿verdad?, que decían, hermanos que están aquí en este lugar, decía, yo me casé con mi esposo, dice la hermanita, yo me uní, pero mi esposo era celoso, dice, y mi esposo era mujeriego, decía, y cuando se ponía bravo me pegaba, pero a mí no me importaba, dice, imagínate, esa jalada que estaba de para soportar el golpe, para soportar la traición, imagínate cuando uno estaba cegado por el enemigo. En Cristo, Él nos saca las vendas para ahorita sí ser decididos. Amén. ¿Quiénes venir en el nombre de Jesús? Ya sé cómo enfrentarte. Alabado sea el nombre del Señor. Y decía la hermanita, yo esperaba que esté bien planchadito, que esté bien peinadito, encobadito, bien perfumado. Y yo ya lo estaba ahí. Ya cuando estaba listo, me le tiraba encima, lo despeinaba, le sacaba y le arrancaba la ropa y le tiraba cualquier cosa, lo mojaba. Ese hombre dice así, indignado. Yo sabía que me iba a dar, pero no me importaba porque no se iba a ir. Imagínate, hermano. Soportaba y aguantaba todo solo para lograr un objetivo que yo quería. Pero pasaban tantas cosas para nada, ¿verdad? Porque los ídolos no nos llevan a ningún lado. Venerar a un hombre o a una mujer, porque eso es lo que estaba haciendo, ¿verdad? No nos llevan a la salvación. Santo y alabado sea el nombre del Señor. Y a veces cuando el Señor nos pide algo de nosotros, uno dice, no, pero ayunar, dejar de comer. Se aguantaba palos y piedras cuando quería por algo, un capricho que no tenía ningún beneficio, uno lo hacía. Si el Señor nos pide algo de nosotros, ¿por qué no le podemos dar si un Dios más que eso por cada una de nuestras vidas? Amén. Dice su palabra que Él nos compró a precio de sangre. Imagínate, ¿quién va a morir por alguien? Usted la hizo, usted la paga. El alma que pega esa morirá, ya muere tú si quieres, pero a mí dame tranquilo, Señor. Imagínate. Jesús no pensó así. Él nos amó hasta el final, hasta la muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz. Gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios? Amén. Amén. Entonces hay que botar el resentimiento, hay que botar la amargura, hay que botar el engaño, el veneno, la mentira, hay que botar la pereza, el sueño, la suciedad, hay que botarlo. Amén. Porque si estamos llenos de cosas que no le agradan al Señor, como el Espíritu de Dios va a poder posarse sobre nosotros, va a poder estar en nosotros y actuar en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo si estamos rellenos de pecado y de maldad? Dios quiere esos hombres y mujeres valientes, pero que sean ligeros como las gacelas, decía aquí. Amén. Dice que esos pies de esos hombres valientes eran ligeros como las gacelas para subir y bajar las montañas. Pero si uno está cargado de pecado, cargado de cosas, ¿cómo uno va a dar un paso? Por ahí mismo se desbarata, hermano. Gloria a Dios. Dios quiere un pueblo esforzado, valiente, fuerte. Dice la Biblia, el que sea débil, diga fuerte
soy. Dile que está a tu lado, fuerte soy. Tenemos que ser fuertes, es verdad que tenemos fallas, es verdad que tenemos debilidades. Aló, es verdad que tenemos debilidades, pero dice la palabra del Señor que su poder se perfecciona en medio de esas debilidades, cuando uno le deja al Señor que se perfeccione. Es que mi debilidad es solamente porque cuando me vino el bichito, ya yo armé la película. Uy, nadie me gana. ¿Verdad? Antes mi debilidad eran los ojos, pero ya no necesito los ojos, porque como ya vi todo lo que tenía que ver ahorita aquí, la mente es la mejor máquina. ¿Verdad? Es la último modelo. Ahí uno edita, uno crea personajes, uno hace cosas, uno también si quiere se hace el protagonista, se hace el valiente, se hace la víctima, se clona, se hace de todo en la mente. Santo y alabado sea el nombre del Señor. Y no que esa es mi debilidad, ya, pues yo alabo al Señor, pero cuando vino el diablo, perdóname Señor, tú sabes que esa es mi debilidad. Pero uno ni siquiera tiene la voluntad como que la decencia de decir, no, ya me siento mal, Señor. ¿Verdad? Porque Dios está esperando eso de nosotros. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, glorifícate y que tu poder se perfeccione en medio de mi debilidad. Yo quiero ser esa valiente, a ver, yo me digo a mí misma de qué tengo que ser. Amén. Muchas veces uno quiere recibir y recibir y recibir, pero uno quiere dar a cambio. Amén. Cuando uno hace una compra, una transacción, ¿verdad? Uno da algo a cambio. Amén o no amén. Que quiere un plato de comida, ya venga $2.50 el arroz con media entre chuleta. ¿Verdad? Baratísimo, déjamelo rápido. Y te lo comes con qué gusto. Amén o no amén. Así mismo tenemos que anhelar recibir con ansias, ¿verdad? Ese poder, esa unción, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y qué pide el Señor a cambio? Obediencia. Obediencia. Amén. Fidelidad. Eso quiere obediencia y no sacrificio, nos dice el Señor siempre. ¿Nos dice o no nos dice? Obediencia y no sacrificio. Amén. Es verdad que ahorita aquí el Señor me demanda ayuno, pero si ya el Señor me limpió, me mantengo. Amén. Porque el que cree que está firme dice, mire que no caiga. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Entonces yo trato de mantenerme firme, pero si estoy voy y vengo, ese sacrificio va a dañar mi cuerpo. Y Dios no quiere cuerpos enfermos, porque a través de cuerpos enfermos no se puede glorificar. ¿Cómo le va a tomar a un siervo para predicar si su cuerpo está enfermo de tanto ayunar? ¿Verdad? Que ayunes en el espíritu es otra cosa, pero que ayunes por la misma falta, se te va a hacer un poco en el estómago, se te van a debilitar los pulmones. Y se murió la hermana, no que predicaba, no que hablaba de un Cristo salvador, sanador, un Cristo vive de por donde está. Porque es culpa de Dios muchas veces. Es de uno mismo. Amén. Y sonríe que Cristo te ama y alaba lo que Cristo vive, mi amado. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Entonces, estos eran los valientes de David. Eran los valientes que tenía el rey David. Pero dile al que está a tu lado, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? Pregúntate, ¿quiénes somos? Aquí no está David para decir que somos los valientes de David. ¿Valientes de quién somos? ¿Somos valientes o no somos valientes? ¿Somos valientes? A ver, esos valientes declara, yo soy un valiente de Cristo. Yo soy valiente de Jehová. Yo soy el siervo de Jehová. Yo me declaro valiente de Cristo. Eso, y alaba lo que Cristo vive. Vamos a abrir el libro de 1 de Samuel 22 y vamos a ver cómo esos valientes estuvieron siempre fieles. 1 de Samuel 22. Del 1 al 2 dice, yéndose luego David, mira que el prefacio, el del 21 dice, David huye de Saúl. Dice, yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Qué dice el 2? Léalo conmigo.
su nombre. Si estás frustrado, si estás amargado, no te niegues al llamado del Señor, porque Él quiere cambiar esa amargura en gozo y en alegría. Amén. Ese llanto en gozo y en cántico. Amén. Muchos dicen, no, es que yo tengo esta mancha, no es que yo tengo esta falta, no es que no sé qué me pasa. Y uno por eso dice que no quiere, ¿verdad? Porque a veces uno tiene miedo de fallarle al Señor. Es uno así. A veces uno otra vez fallarle al Señor. Pero es que no tiene que estar con esa mentalidad de que otra vez voy a fallarle al Señor, sino con la mentalidad de que esta vez va a ser la última. Ahora sí ya se acabó, ¿verdad? Porque de hoy en adelante voy a ser el valiente de Jehová. Porque de hoy en adelante Dios va a hacer su voluntad en mi vida. Porque de hoy en adelante Dios se va a perfeccionar en medio de mi debilidad. Porque si uno se enfoca en el problema, lo que va a tener es problema. Pero si uno se enfoca en la solución que es Cristo, uno va a tener la victoria asegurada. Amén. Porque somos más que vencedores en Cristo, dice el libro de Romanos. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos vencedores habemos aquí? Amén. Pues si tú dices amén, dilo creyendo con confianza. Yo soy un vencedor en Cristo. Yo soy un valiente de Dios. Y Él se va a perfeccionar en medio de mis debilidades. No hay que mirar el problema, no hay que mirar al hombre, no hay que mirar al ídolo. Esos altares hay que derribarlos. Amén. Hay que mirar a Dios, enfocado nuestra mirada en Dios. Amén. Puesto nuestros pies sobre esa roca inconmovible y firme que es Cristo Jesús. Amén. Porque Él nunca ha perdido una guerra o una batalla, Él siempre las ha ganado. Pero Satanás sí pierde las guerras y se ha perdido las batallas. Entonces yo, ¿al bando de quién me voy? ¿Usted al bando de quién se iría, hermano? ¿Verdad? Al del ganador. Porque a nadie le gusta perder. A todos nos gusta ganar. A todos nos gusta recibir el premio y la bendición que trae consigo la victoria. ¿Amén o no amén? Porque uno no gana el balde. Uno lleva esa bendición. Mira cómo Eleazar peleó y el pueblo vino a llevar el botín. Sin haber peleado, pero llegó el botín. Ahí está, la victoria trajo consigo una bendición adicional y extra. Amén. Y así mismo el Señor, cuando uno le da participación a Él, cuando uno deja que Él se glorifique, Él nos da esa victoria y nos llena de esas bendiciones. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces vemos cómo David huía de Saúl. Y estos hombres, cuando supieron, los de la casa de su padre, dicen, ¿dónde estaba David? Fueron con hijos. Eran hombres endeudados, afligidos, amargados y de todo, pero fueron fieles a la causa. No tenían nada, pero ahí estaban. Gloria a Dios. Y ¿saben qué, hermano? Que cuando uno cree en esas personas que a veces no tienen nada y los ayuda, y cuando llegan a tener se acuerdan de ti. Pero ayuda a alguien que en realidad piensa y cree que lo tenga todo y se va a acordar de ti cuando pasen por delante de Él, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que al que más se le perdona es el que más ama. Sí. Amén. Del que más Dios tiene misericordia es el que más se acuerda de Él. Amén, ahora amén. Nos gozamos, nos gozamos. Gloria a Dios, alaba lo que Cristo vive. Segunda de Samuel 21. Y mira que desde aquí, desde primera de Samuel, desde ahí se integraron esos valientes. Y esos valientes siguieron a David hasta el final, ¿verdad? No solamente eran sus soldados, sus escuderos en el momento de la guerra, sino también eran esos fieles que estaban con él. Santo es el Señor. Segunda de Samuel 21. Un ratito. 21 del 15 al 17 dice: Abisaí libra a David del gigante. Dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. ¿Qué dice el 16? E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató
saldrá con nosotros a la batalla, no sea que apaguen la lámpara de Israel. Mira estos hombres guerreros hasta el final. Y date cuenta que ya había pasado tiempo, ¿verdad? David se cansó, desfalleció su fuerza. ¿Por qué? No sé. Pero uno también tiene que preocuparse de que esa fuerza no se acabe. Porque humanamente las fuerzas se acaban. Pero si recibimos la fuerza que proviene de Dios, uno va a seguir en pie de guerra. Amén. Pero mira, por eso es necesario uno ser fieles. Amén. No es que el Señor me habla y me dice y yo me conduzco bien. Y nada me pasa porque yo estoy bien delante de Dios y Él me da los pasos que debo hacer y seguir. Bien por ti. Pero a veces uno puede ver la condición del hermano. Uno puede ver cómo el enemigo viene a hacerlo fleco. Y uno se va a quedar callado. Dios demanda esa sangre en tus manos. Alabado sea el Dios del cielo. ¿Verdad? Entonces, como un solo cuerpo en Cristo que somos, como esos valientes de Dios y como familia en Cristo, ¿verdad? Uno tiene que estar unido. Y si yo veo que el enemigo viene en contra de mi hermano, de mi hermana, del que recién llegó, de la que ya tiene tiempo, ¿verdad? O de la que más parece que está parada, Dios hace lo que Él quiere. Porque no comparte su gloria con nadie. A veces uno está haciendo idolatría de la pastora, del profeta. Y también pueden tener su momento de descanso y que no sepan por dónde viene el enemigo, pero si tú lo viste, dobla tus rodillas y comienza a reprender, porque el poder y autoridad Dios te ha dado para que lo uses. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay mucho pueblo que solamente es consumista de la unción. Tienen el poder, pero no lo usan. Ven, hermano, ore por mí. Que a usted le escuche el Señor, poder sale de usted. Y la deja a la hermana pobrecita, cansada. Es verdad que trabajas para Dios y tiene su recompensa ya. Pero, ¿y qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dotado? ¿Qué estás usando? Es que si no era la pastora, la verdad es que aquí pasa algo. Es que si la pastora no me dice lo que usted me está diciendo, hermano, de parte de Dios, no sé. Yo no puedo creer eso. Preocúpese, hermano. Que si tenemos poder y unción, ¿verdad? Si estamos bien, entonces tenemos que usar eso que Dios nos ha dado. Porque a veces nos matamos pidiendo, pero pedimos ¿para qué? Para tenerlo de adorno. No, pues mi hermano. Uno pide inteligencia, uno pide sabiduría, uno pide poder y unción, ¿para qué? ¿Cuántos aquí piden poder de Dios? ¿Cuántos piden unción de Dios a el hueso? Pero ¿para qué usted la pide? A ver, dígame, hermano. ¿Para qué usted pide poder? ¿Para qué usted pide unción? ¿Para qué? Para entrar a la salvación. Por eso no se pide poder, hermano. A ver, dígame, ¿para qué usted pide poder? Alguien, un valiente, un decidido, así uno de los valientes que dice, a ver, aquí vemos muchos valientes de Jehová, dijeron, amén. A ver, esa valiente o esa valiente, ¿para qué pide poder y unción? Para ayudar al necesitado. Para ayudar al necesitado. ¿Para qué pide poder y unción? Para salvar la vida, las almas que se pierden, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Para qué uno pide poder y unción? Porque humanamente no tenemos poder. ¿Pero para qué uno pide, pues? Yo no tengo poder, pero ¿para qué lo pido? Para muchas cosas. Para muchas cosas. Es para guerrear. Dice 2 Timoteo 1:6-7 dice que tenemos que avivar el fuego de los dones que nos ha dado Dios. Porque no tenemos, Él nos ha visto de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es, amén, mi amado hermano. Esa es la respuesta. Ahí está. Tan fácil, tan sencillo, y muchos lo hemos leído, ¿verdad? Uno pide poder y unción para cuidar esos dones, para utilizarlos. Uno los aviva para utilizarlos, ¿verdad? Es como que tengas una chimenea y ya se está apagando el fuego. ¿Tú qué haces si hace frío? Le echas más leña al fuego para que te calienten y no te mueras congelado, para que los bichos no se te peguen. Dice la palabra del Señor que cuando Pablo naufragó y fue a parar a la isla de Malta, al momento que él estuvo recogiendo los palos de leña para avivar el fuego, se le prendió una serpiente, ¿verdad? Y los que estaban en aquel lugar veían, ¿a qué hora se muere este? Algún mal haber venido haciendo, que no lo pagó en el mar, no murió, pero aquí, mira, hasta aquí lo sigue. Mira el diablo, ¿verdad? Pero que el diablo no sabía y esas personas no sabían que Pablo estaba lleno de ese poder y de esa unción poderosa. ¿Y qué hizo Pablo? La sacudió en el fuego, mi amado hermano, y esa serpiente tuvo que salir, ¿verdad?
Y es que en Pablo corría la sangre de Cristo, porque cada uno de los que creemos y venimos al camino de Dios somos lavados y limpiados con su sangre preciosa. Y sangre de su sangre es la que corre por nuestras venas, porque nos hace ciudadanos del reino de Cristo y nos hace y nos constituye hijos suyos, dice su palabra. Si yo soy hija del rey, su sangre corre por mi vena y no hay víbora y no hay veneno que venga a dañar el templo de Dios, a los hijos de Dios. Entonces lo único que hay que hacer es sacudir al mentiroso en el fuego. Amén. Porque si lo tienes ahí y si dudas y vacilas, pues a lo mejor te enrolla, te aprieta, te hace algo y de alguna manera te daña, ¿verdad? Pero si uno actúa con ese poder, con esa unción, con esa sagacidad que te da el Señor, entonces tú vas a saber hacer las cosas. Amén. Entonces no tenemos que dejarnos picar de la serpiente. Dile al que está a tu lado, sacúdele el fuego, sacúdele el fuego, sacúdele el fuego, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, alábalo, alábalo de verdad, porque Él es así. Sacudándole el fuego. Alabado sea el nombre de Dios. Santo es el Señor. Hay que sacudirnos, mi hermano, hay que levantarnos, porque los tiempos son difíciles. Cristo pronto viene. Amén. Y si uno no cree, y si uno duda, entonces nunca va a llegar a esa meta, a la salvación. Amén. Entonces tenemos que avivar esos dones, avivarnos en ese poder, en esa unción, en ese fuego, para que lo que sea que quiera venir a querernos dañar, no pueda. Puede el enemigo intentar dañarnos, pero en nosotros está si le permitimos tocarnos o no. Amén. Gloria a Dios. Porque antes de que Satanás haga algo contra nosotros, Él le va a pedir permiso a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero de nosotros depende si Él dice anda o no. Amén. Si uno está bien, Él dice no. Pero también puede decir sí para probarnos, para que el enemigo vea como lo hizo con sus siervos. Amén. Y si somos líderes, nada nos va a pasar porque tenemos el respaldo de Dios. Amén. Pero si somos siervos malos, y si decimos ser valientes y no lo somos, entonces el enemigo va a saberlo, ¿verdad? El primerito que también dice que es valiente y no lo es. Tú no lo puedes cuidar y librar porque me está dando cabida, entonces yo tengo parte aquí, ¿verdad? Santo y alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la cobertura de Dios va a estar a medias. Porque a medias yo leo la Biblia, pero por acá estoy en otras cosas que no me edifican y que le desagradan al Señor, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Dice la Biblia que uno está caliente o uno está frío, ¿verdad? Pero el tibio, ¿qué le pasa? Es la vomita de su boca. Es que si uno está caliente es porque uno está con ese poder, ¿verdad? Cuando uno está haciendo la voluntad del Señor, entonces la cobertura de Dios está sobre ti y así llega a venir el enemigo con su dardo, uno lo echa fuera. Como cuando uno mata un mosquito, como cuando uno espanta por ahí las moscas, así en el nombre de Jesús se van y se tiene que ir. Amén. Pero si uno está frío, entonces somos hijos de quién? De Satanás, dice. Cuando estamos en el mundo, dice, éramos hijos del diablo. Amén. Porque los que hacen cosas malas no pueden provenir de Dios. Amén. Pero somos o no somos, pero no podemos estar yendo a la iglesia, predicando la salvación, diciendo, yo tengo tantos dones, yo puedo mirar, yo puedo salir, yo puedo ver. Pero ¿qué me vale tener los dones si no tengo la unción de Dios? Si no los voy a utilizar conforme a su voluntad, ¿verdad? Yo puedo ser sopa de visión, puedo ver todo lo que yo quiera, este es el don. Pero el hecho que veas no quiere decir que tú puedes hacer algo al respecto si es que no estás tomado de Cristo. Porque tú puedes mirar, pero puedes también estar haciendo cosas malas y el enemigo no va a permitir que tú vengas a dañarlo, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, las cosas se van complementando, el don con la unción de Dios, el don con el poder de Dios, los ministerios bajo la guía de Dios. No es que yo tengo el don, no es que yo vengo de la China, del Japón, donde la gente es bien inteligente y tiene más saber que cualquier otra parte
Mentira del diablo, ante los ojos de Dios somos la misma, somos iguales, somos como cualquier persona. Dice la Biblia que somos como trapo de inmundicia, decía el profeta, ¿verdad? Como gusano de Jacob, polvo del polvo. Amén. Amén. Así venga de la Japón, de la China, de la Conchinchina, si tenga todos los títulos, todas las lenguas, todos los dones. Si no tengo amor, si no tengo unción, si no tengo ese respaldo de Dios, si no le soy fiel a Él, de nada me sirve. Amén. Santo es el Señor. Segunda de Samuel 21, del 15 al 17 ya lo leímos. Amén. Entonces vemos cómo estos siervos, estos fieles, estos valientes, pelearon la buena batalla por su líder, por su Señor, por su nación. Y dice la Biblia que ellos le dijeron: nunca más tú vas a venir con nosotros a la guerra. ¿Qué le habrá pasado a David? Quizás de edad, quizás algo tenía, ¿verdad? O quizás estuvo bien, pero ellos sabían que si el rey era dado de baja, ¿dónde apunta el enemigo? A la cabeza. Para dañarnos y destruirnos, apunta a la cabeza, ¿verdad? Y la cabeza de aquel lugar, ¿quién era? Humanamente, David, el rey. Y si bajaban al rey, venían, no había nadie que los lidere, que los guíe, ¿verdad? Entonces venían los filisteos, y como siempre ellos habían tenido en cautiverio el pueblo de Israel, se ven enseñoreados cuando ellos desobedecían o se apartaban del Señor. Entonces ellos querían de nuevo volverlos a la cautividad. Entonces estos fieles, sabios, entendidos, estos valientes, porque para ser valientes y fieles uno tiene que ser entendido. ¿Por qué voy a ser fiel? ¿Por qué voy a ser valiente? ¿Verdad? Porque uno no es fiel por gusto. Uno tiene que ser entendido y sabio para decir: bueno, yo voy a ser fiel a esta causa porque me parece que es justa. Si algo no te parece que es justo, tú no le vas a ser fiel. Amén o no amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces le dijeron a David: nunca más tú vas a venir con nosotros a la guerra. Porque ellos ya le habían demostrado que ellos también eran esos hombres valientes y decididos que habían aprendido de su Señor y que Dios estaba con ellos. Santo es el nombre de Dios. Y dice que le dijeron esto para que no se apague la lámpara de Israel. Porque también como cabeza era la lámpara de Israel. Era el que calmaba al pueblo, tranquilo. Que los hombres de guerra, los mejores, están peleando. Tranquilo, que Dios nos va a dar la batalla. Vamos a clamar, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Porque un pueblo desenfrenado, por desenfrenado también puede caer. Amén. Entonces, lo que el líder, que era David, tenía que hacer era darle esas palabras de aliento, de motivación, de esa confianza. Amén. Eso es lo que el líder tiene que hacer. Gloria sea el nombre de Dios. Y los valientes iban y peleaban, luchaban. Y dice la Biblia que David estaba peleando con un gigante, pero se cansó y el gigante casi lo mata. Pero vino uno de esos valientes y mató al gigante. Mira, ¿cómo funciona esto? ¿Usted se acuerda cuando David era niño y mató al gigante Goliat? ¿Verdad? Él no estaba en la guerra, él no estaba en la milicia en ese entonces. Él no sabía coger un escudo, una espada, pero el Espíritu de Dios venía sobre él porque él buscaba la presencia del Señor y porque era decidido rebelde cuando tenía que hacer algo para su Señor, para el bienestar de su pueblo. ¿Ven? Y dijo: yo voy si nadie va. ¿Y cómo? Imagínate, ni siquiera en la mente de estos hombres, este judío muchacho, ¿cómo lo voy a mandar? Es hasta algo, es como irresponsabilidad de parte de ellos, ¿verdad? Amén que sí. Pero nada de eso vieron, lo mandaron a andar. ¿Sabe por qué? Porque David no estaba solo. David estaba ya con el Señor. Y el Señor era el que lo defendía y el que usaba su mano. Y usó una piedra, dice. ¿Verdad? Y con su onda le dio la piedra y el gigante cayó. Y ahí mismo lo mató. ¿Verdad? Imagínate. Es que Dios hace cosas ilógicas. A veces uno dice: no, eso es ilógico. ¿Cómo va a creer que me digan que haga esto para yo tener la respuesta? Si he hecho mayores cosas y no tengo nada. ¿Verdad? Pero es que Dios no hay que entenderlo. De Dios hay que obedecerlo, mi amado hermano. ¿Qué le pasó a Naamán? ¿Qué tenía Naamán? Lepra, dice. Pero llegó a sus oídos que había un Dios en Israel que sanaba y curaba y que levantaba a los muertos, ¿verdad? Y él fue, y era un hombre importante.
Y seguramente, como importante, de haber hecho de todo para tratar de curar su enfermedad. ¿Cuántos lo creen? Pero habiendo hecho de todo, dice que fue a Israel. Si hice de todo, ¿por qué no probar alguna otra cosa más? ¿Verdad? Y fue. Y el rey lo mandó con el profeta. ¿Cuál era el profeta? Eliseo. ¿Verdad? ¿Y qué le dijo Eliseo, guiado por el Espíritu de Dios? Mándalo ¿a dónde? Al campo. Entonces le dijo, mira, tú tienes que ir al Jordán y sumergirte ahí 7 veces. Y tu piel va a ser restaurada. Pero este hombre quería que le ponga la mano, que invocara a su Dios, que haga algo, que él quería ver cómo se manifestaba. Pero vemos que este hombre ya estaba poniendo la mirada en Eliseo y no en el Dios de Israel. Amén. Entonces se fue molesto, porque le decía a sus criados, mejores ríos hay en nuestra tierra, mejores cosas yo he hecho para que mi lepra sea sanada, y este demanda que me meten en este río de palos o piedras. Imagínate, era como algo muy lógico, como que algo muy rebajado para él. Pero sus criados le dijeron, pero ya estás aquí, inténtalo, póngase que dé resultado, no te enojes. Si has hecho de todo, ¿por qué vas a despreciar esto? Es verdad, dice, es verdad. Vamos a ver. Y él iba todo prepotente, todo, a ver, este río de que me va a sanar, decía. Me meto y salgo y sigo igualito, porque mejores ríos hay donde yo vivo. Imagínate, pero esos antiguos, Dios les da una boca, ¿verdad? Esos que dicen mucho, Dios se les cierra la boca, ¿verdad? Y se sumergió las 7 veces y cuando salió, ¿qué dice la palabra? Que su piel se restauró, quedó como la piel de un bebé, blanca, limpia. Y él contento regresó a querer darle algún presente porque había llevado mucha riqueza, pero Eliseo no cogió nada, porque el Señor no quiso que él coja nada. Amén. Dios bendice. Dios bendice, mi amado hermano. El obrero, dice la Biblia, que es digno de su salario, pero cuando el Señor te dice no cojas, uno no tiene que coger. Cuando el Señor dice coge tu bendición, tú coges la bendición. Pero hay mucho pueblo que el Señor dice no cojas, no vayas, y van donde Dios no los manda. Entonces esos valientes ya no son valientes de Jehová, sino valientes del hombre, ¿verdad? Que hacen la voluntad del hombre y no de Dios. Dios quiere valientes para su reino, para que le sirvan a Él, no a hombres. Hay mucho pueblo de Dios que hoy en día está perdido y está engañado por el enemigo, habiendo sido esos valientes del Señor, ¿verdad? Esos valientes de su reino, porque se han creído que porque ya tienen el don, que porque tienen el canal abierto, ellos pueden hacer y deshacer, si es lo que el Espíritu dice, lo que se debe hacer. Amén. No lo que uno quiere, no es que yo quiero irme por acá, no es que yo siento irme por acá, no es que yo veo que tengo que irme por acá. Es que el Espíritu de Dios tiene que decirte lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios es bueno y perfecto, que Él confirma todas las cosas. Amén. Porque cuando uno está mal y errado, uno ni cuenta a veces se da que está recibiendo cosas erradas. Pero Dios es bueno que confirma. Pero como yo ya soy grande, como a mí ya el Señor me ha hablado de mucho tiempo, yo tengo más de 40 años en el Señor, ¿verdad? Y Dios me ha llevado a unos niveles tremendos y me ha revelado unas cosas tremendas que no necesito confirmación de nadie. Imagínate, eso es altivez. Y el altivo, ¿qué dice la palabra? El viejito nomás contigo. Al humilde Dios lo saca, pero al altivo lo mira de lejos. ¿Tú quieres saber más que yo? ¿Tú quieres que te lo dé todo? A ver, anda. Y por eso hay muchos cuerpos enfermos, hay muchos hombres caídos, hay muchos hombres engañados, y hay muchos que están perdiendo y han perdido la salvación. Amén. Porque han dejado de ser los valientes del reino de Dios, del Señor Jesucristo, para ser sus propios valientes, sus propios héroes. Y no hay que confundirnos de las cosas. ¿Cuántos pueden alabar a nuestro Señor Jesucristo? Mateo 11:12. Este versículo todos lo conocemos. Alguien que lo lea.
Mateo 11:12. Voz alta. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los tiempos de Juan, el reino de los cielos sufre violencia, dice. Pero solo los violentos, o sea, los valientes, son los que arrebatan el reino. Amén. Pero hay muchos de esos valientes que están dormidos. ¿Cómo van a arrebatar los valientes del reino de los cielos si están dormidos? ¿Usted me puede decir cómo puede hacer eso? No se puede. Tienen que despertarse para arrebatar el reino de los cielos. Amén. Vamos a abrir el libro de Joel 3. Joel 3, del 9 al 10. Vamos a ver qué dice. Joel 3, del 9 al 10. ¿Todos lo tienen? Dice, proclamar, vamos a leerlo todo. ¿Cuántos lo tienen? Cuando lo tengan todos me dicen amén, por favor. Amén. Amén. Joel 3. ¿Usted lo tiene? Vamos a leerlo una sola vez. Dice, proclamar esto entre las naciones. Proclamar, real, léalo. Proclamar guerra. Despertar a los valientes, dice. Hasta ahí nomás. Proclamar guerra. Despertar a los valientes. Mira que el Señor está mandando a despertar a esos valientes. Dios sabe del barro con que Él nos ha formado. Dios sabe las capacidades que cada uno de nosotros tenemos. Dios sabe todas las cosas que hacíamos en el mundo, ¿verdad? Y todas las cosas para las cuales le podemos servir. Pero a veces estamos dormidos y Dios nos está llamando a levantarnos, ¿verdad? Dios nos dice que nos levantemos. Dice, levanta ¿a quién? Despierta a los valientes. Despiértate, Santiago. Despiértate, Roberto. Despiértate, Nadia. Despiértate. Despiértate, dice el Señor. ¿Verdad? Despertémonos. Despiértate. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no es para que estemos calentando las sillas. Es para que estemos predicando la palabra. No alentando a las cosas mundanas del mundo. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. No haciéndonos a los demás, sino que los demás se hagan a nosotros. No criticando, no murmurando, sino llevando bendición, mi amado hermano. Amén. Ya no es tiempo de ser iracundo, problemático. Ya no es tiempo de estar resentido. Es tiempo de usar ese carácter para guerrear, para pelear la buena batalla, para activar esos dones. No es que un día estamos bien y otro día estamos mal. Un día estoy en la iglesia y el otro día estoy escuchando insultos y siendo partícipe de los mismos. Amén. No es que un día sigo la paz porque Cristo es paz y el otro día estoy haciendo escándalo y problema en la casa y fuera de mi casa. No es que un día sí creo y el otro día ya no creo. Y es que será y no será. No es que un día ya sentí el poder de Dios y el otro día me falta. Tengo que ir a algún lugar donde llenarme. Si Dios ya te ha puesto en un lugar que tienes que estar ahí, es de uno mismo, el despertarse. Porque si uno está dormido, ¿cómo va a recibir? ¿Cómo va a sentir? Pues si uno está despierto, uno percibe. Amén. Alaba lo que Cristo vive. Yo me acuerdo que el Señor en una ocasión, dice la Biblia en los Evangelios, que la hija de Jairo, dice, había fallecido. Amén. Y el Señor entró a la casa y ¿qué le dijo? ¿Por qué llora? ¿Por qué se lamentan? Si ella está dormida. Los incrédulos se burlaban, ¿verdad? Entonces él mandó todos los incrédulos afuera. ¿Y qué le dijo a la niña?
Niña, levántate, tú duermes, levántate. Talita Cumi le dijo, ¿verdad? Dile que está a tu lado, Talita Cumi. Talita Cumi, Talita Cumi, levántate, levántate, tú que duermes, te alumbrará Cristo, mi amado hermano. Porque Él no quiere que estemos en tinieblas, Él quiere que estemos en luz. ¿Verdad? No porque se me presentó el problema, y sí, Señor, ahorita me despierto para que tú me ayudes. No porque ahorita se me presentó la enfermedad y no hay nada que me cure, ahorita me despierto, Señor, y clamo tu misericordia para que tú vengas en auxilio. Dios es bueno y misericordioso y lo hace, pero tenemos que mantenernos, ¿verdad? No que ahorita soy reverente porque necesito ese favor de Dios. Y ya cuando lo recibí me río y no presto atención y no saludo al hermano y me resiento con la pastora y me resiento con la hermana y el hermano. No, pues, o somos o no somos, o estamos despiertos o estamos dormidos. Amén. Santo es el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces dice, por último, Salmos 18:30. Dice, vamos a leerlo todos lo entendemos, ¿verdad? Dice, en cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Ya estamos viendo que Jehová es perfecto en todos sus caminos, acrisolada su palabra, o sea, en su palabra no hay engaño, no hay mentira, es transparente. Amén. Y Él es escudo a quienes, a los que en Él esperan. Entonces, tenemos que esperar en Jehová, no en el hombre. El hombre te puede pintar pajaritos a colores, pero si tú esperas en Jehová, tú vas a recibir esa bendición. La mujer te puede decirte las mil maravillas, pero si tú esperas en Jehová, tú vas a recibir esa verdadera respuesta. Porque el hombre y la mujer fallan. Tenemos fallas y errores. Cristo, Él no falla, Él es el amigo fiel. Amén. Entonces, o amamos más a Dios o amamos más al hombre. O amamos a la justicia o amamos a la injusticia del pecado. ¿Verdad? O somos los valientes de Jehová o somos los valientes del diablo. Porque el diablo también tiene sus valientes. ¿Verdad? Porque todos han querido imitar al Señor. Pero el que es inteligente, amén, se decide a ser esos valientes de Jehová. Y a estar despiertos y no dormidos. Amén. Muchos pueblos de Dios se dejan influir por malas amistades. Incluso dentro del mismo pueblo de Dios. No es que mi mejor amigo, mi mejor amiga. Pero ese mejor amigo y esa mejor amiga a veces está más en el mundo que en la casa del Señor y haciendo la voluntad de Dios. Entonces, como yo soy la mejor amiga, ¿verdad? A veces uno no actúa como esa mejor amiga o como ese mejor amigo, ¿verdad? Porque un buen amigo quiere decir que ama a esa persona que la considera. Y como yo estoy en la verdad, la justicia, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia, vamos orando, leamos la palabra, hagamos que esa palabra se haga realidad en nuestras vidas. Vamos dejando estas cosas que no vienen de Dios, ¿verdad? Pero si uno no considera a esa persona y no ama a Dios más que a la persona, entonces uno ¿qué va a hacer? Se va a hacer a esa persona, a esa amiga, a ese amigo que es del mundo, a ese amigo y a esa amiga que es cristiana, pero en vez de decir gloria a Dios, dice un poco de malas palabras y sale en culebra y signos de interrogación por la boca, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver con quién también nos juntamos. Porque el mundo dice, el que se junta con lobos, ¿qué dice el mundo? ¿Verdad? Mira que estos valientes se juntaron con David y comenzaron también a matar gigantes, a derribar y a matar a multitudes de los enemigos de Dios. Y David lo hizo cuando comenzó su ministerio, cuando inició desde pequeño. Amén. Entonces, si uno pertenece a una iglesia de fuego y está en una iglesia de fuego, entonces uno va a recibir ese fuego. Amén. Si uno está con los vivos, entonces uno va a adquirir también esa vida.
Pero si uno está con los muertos, ¿qué va a recibir? Muérete mismo. Si uno está en un lugar que está frío o que está tibio, uno va a ser igualito. Frialdad. ¿Verdad? Si es que uno no mira al Señor y si es que uno no busca realmente su presencia. Amén. Entonces, o vamos viendo con quién nos juntamos. Amén. Gloria es el nombre del Señor. La hermanita, el hermanito es el poder de unción. No tengo que mirar al hermano, tengo que mirar la posición en la que Dios me ha dado. Amén. Y siempre imitando a los buenos, porque todos tenemos fallas y errores. Gloria sea el nombre del Señor. David también tuvo sus fallas, sus errores, sus pecados. Amén. Pero estos hombres imitaron a los buenos. David mató gigantes y estos hombres también siguieron el mismo ejemplo y también mataban gigantes. David mató a multitud de filisteos y incircuncisos que venían a rebelarse en contra del Señor. Y estos valientes también mataban a esos filisteos y a esos incircuncisos que venían a querer robar el territorio que le pertenecía al pueblo de Dios y sus bienes. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si nos juntamos con los del mundo, vamos a hacer las cosas del mundo que hacen ellos. Un consejo es bueno. Gloria a Dios. Una palabra es buena. Darla. Amén. Pero el resto lo va a hacer el Señor. Uno cuidándose. Por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio, uno veía chicas de todo. Y hoy es peor, hoy en día es peor. ¿Verdad? Pero yo entraba y yo las escuchaba desde lejos. Ya no digan esas cosas que a mi nieta no le gusta. Y yo me quedaba. Jamás se los prohibí que dijeran una mala palabra. Pero ellos respetaban, ¿verdad? Esa posición que uno tenía. Porque yo les decía, Dios les bendiga, Cristo los ama. Me preguntaban algo, yo les decía. Mi conducta era diferente a la de las demás. Porque uno a veces no necesita abrir la boca y decir, Cristo vive, Cristo salva y que sí, aleluya, gloria a Dios. Sino que con el testimonio, amén, y con la conducta que uno tiene, uno también glorifica al Señor. Gloria a Dios. Y ellas eran bocas sucias, pero llegaba yo y se quedaban calladas. Y por ahí salía una que otra que no le importaba, y hija de tal y Pascual me hizo esto y lo otro. Oye, yo le decía, tranquila, mira, tú eres bonita. Yo le entraba con la inteligencia que el Señor te da, porque uno tiene inteligencia, pero para usarla para bien. Amén. Mira, tú eres linda, le decía así. Se te ve bien. Si tú hablas bonito, se te viera mejor. Pero cuando uno habla feo, esa gracia, esa belleza se va al piso. ¿Verdad? Y por ahí había unas que tenían conocimiento de la palabra y ahí les tocaba. A esas les hablaba. Porque esas eran las que eran más como que declaradas. Hablar malas palabras. Sabiendo y conociendo. ¿Verdad? Con esa boca que alabas a Dios, también estás maldiciendo. Eso no se puede hacer. Eso no debes hacer. Y a las que no eran, con esa boca que dice cosas bonitas, a tu novio, te amo, te quiero, que sí, que por aquí vienes y dices, hijo de tal y Pascual, que sí, que por aquí que te vas a morir así, asado y ahogado y cocinado. Y eso se está como que, eso es verdad. Es feo. Yo he visto hombres y mujeres, hermano. No por nada, pero yo he visto hombres y mujeres con presencia. O sea, una creación bonita, para que usted me entienda, ¿verdad? Pero cuando uno le escucha la boca, ¿quién es que habla así? Cuando no, esa belleza, esa imagen se fue al piso, no sirve para nada. Santo es el nombre del Señor. Gloria a Dios, me sonríe, que Cristo te ama. Alaba lo que Cristo dice. Entonces esos valientes de Dios tenemos que estar firmes en la posición en la que Él nos ha puesto, fieles a esos líderes que Dios nos ha puesto, amén, escuchando la voz de Dios, haciendo lo que el Espíritu de Dios nos manda y nos dice, amén. Dios quiere una iglesia valiente, esforzada, que le diga no al pecado, amén. Que le diga no a lo malo, no al mundo, no a las tentaciones. Y que se vista de ese poder, de esa autoridad para pelear. Amén.
Yo recuerdo la primera vez que me paré en este púlpito, fue un día jueves. Y me dijeron, vas a llevar una reflexión, porque hay tiempo que también quiere reflexión. Porque me decían que yo era flágica, me decían. Porque me decían algo y yo o para pelear, imagínense. Pero era chiquita, pero con mis hermanos, pero igual. Dice la Biblia que instruye al niño en su camino, que aún de viejo no se apartará de él. Al niño. Si al niño tú lo dejas hacer lo que él quiera y que pelee y que diga cosas que no son agradables, de grande tú no vas a poder hacer nada. Pero si de pequeño tú lo instruyes por ese camino de la vida y le enseñas buenos principios, de grande también vas a ver esos frutos. Amén. Y me pusieron un día jueves a predicar. A dar otra reflexión. Y yo estaba nerviosa porque la primera vez uno le da unos nervios que nunca los olvidan. Pero yo decía, Dios mío, Señor, esta es la palabra. Y Dios me dio la palabra. La tentación de Jesús. Gloria a Dios. Y él me hizo entender, escudriñar y todo. Ya. Pero cuando uno está solo, uno ya como que practica, como que se proyecta, como que bien, ya entendí. Pero cuando uno ve las caras, como que, ¿qué yo estaba diciendo en el cuarto? ¿O qué había recibido? Amén, que es así, amén o no amén. ¿Verdad? A lo que les ha pasado. Y no es que yo era que tenía 12 años, creo. 11 por ahí, la edad de Cristo cuando fue al templo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero yo antes de pararme aquí, yo me arrodillé al altar y le dije, Señor, yo reconozco que tuyo es la gloria, que tuyo es el poder. La verdad, yo no sé nada de esto, va a ser la primera vez, pero lo que el Espíritu dice, eso se hace, ¿verdad? Y yo reconozco que el poder es tuyo. Y si tú, Señor, permitiste que yo ahora esté aquí y que vaya a estar parada trayendo tu palabra, es porque tú me vas a quitar a mí, te vas a poner tú, y es porque tú vas a poner palabras en mi boca. Imagínate como que mira, como que no te olvides, porque yo no sé, ¿verdad? Y mira la necesidad de los hermanos. Y me llamaron, y yo tengo que ir, y su palabra dice que el que tiene la voz llamado, tú lo glorificas también. Y yo le metí toda la palabra que me había leído, Señor, tu palabra dice esto, parecía abogada, diciendo los artículos así. Señor, quítame a mí, ponte tú, úsame para la gloria de tu nombre, que sea tu voluntad. Oh, mi hermano, que tranquilidad me he parado, he predicado, he orado, y como uno acostumbra a arrodillarse después, me arrodillé, hermano. ¿Usted cree que me pasó? Parecía ser que sufría mal de Parkinson. Porque él me tomó y me quitó a mí. Pero cuando ya hubo terminado, él ya se quitó y ya me devolvió. Y yo me quedé, ¿qué pasa? ¿Verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Y yo me puse a meditar rápido en medio de la templanera. Señor, ¿qué pasa? Así, ¿verdad? Yo te dije, dame mi ponte tú, pero como ya terminó tu palabra, lo que tú querías que yo haga, pues ya me devolviste, como que ya me devolviste y ya tú ya dejaste de hacer lo que, decirte lo que hiciste. Pero ahora sí, ya estoy yo mismo en mis sentidos, en mis cabales, todo. Entonces, esto es lo que queda, ¿verdad? Para que yo no me olvide de quién es la gloria y de quién es el poder, ¿verdad? No se debe olvidar de quién es el poder y de quién es la gloria. Amén. Santo es el Señor. Esa sierva linda como se ríe. Se goza en la palabra porque los niños también entienden, también reciben y también hay que formarlos desde el pequeño. Santo es el Señor. ¿Verdad? Y yo le daba gracias al Señor porque Él me había permitido sentir su presencia. Amén. Y así mismo cada uno de nosotros, no es que yo no sé. A ver, hermanito, usted va a predicar en el año libre, hermanito, usted va a dar una reflexión. A veces uno, uy, no, pastores, que ese día, justo ese día, tengo que irme a no voy allá a bajar los mangos, porque si no, se me cogen en los mangos. ¿Verdad? Justo ese día me tengo que ir allá, por donde vive mi padrastro, mi madrastra que se va a morir. Entonces tengo que llevarle la oración de fe. Uy, no, pastora, justo ahorita me dio un algo, no sé qué en el estómago, estoy con el estómago flojo, que no creo que vaya a llegar. Haga algo, verá que la estoy llamando. Y es mentira del diablo, hermano, que cómo se deja el burro robar la bendición. Por ahí había una hermana que hacía eso.
Decía, pastora, pues que justo ahorita estoy con el estómago flujo que no se me para, hermana. La hermana Jenny me decía. Ya, mijita, ya crece nomás, crece. Después otra vez. Ya, mijita, uy, no, sí, cuando mi hijo, no sé qué pasa, le voy a decir a mi esposo que nomás me lleve a hacer verde. ¿Segura que estás enferma? Sí, de verdad que estás enferma. Oye, hermano, después no le dio de verdad. Por andar declarando mentiras, le dio de verdad. Diarrea, le dio de todo. Pobrecita hermano, no quiero orar. Imagínense. Por eso uno debe jugar con el poder que uno tiene en su palabra. Amén. Y si Dios nos llama, pues hay que atender a la voz de ese llamado. Porque la gloria va a ser de Dios y Él es el que nos va a utilizar. Amén. El niño para caminar, ¿qué hace? Primero gatea. Y a lo que da su paso, por ahí se cae de orejas, se cae de sus pompas, pero así aprende a caminar. Amén. Así mismo. Entonces, para ser esos predicadores, para ser esos evangelistas, tenemos que iniciar desde un punto. Amén. Tenemos que comenzar desde un lugar. Amén. Muchos piden, Señor, yo quiero las naciones. Señor, yo quiero poner mis manos a los enfermos de 500 años. Señor, yo quiero ir y ser misionero y predicar en otros países, en otros lugares. ¡Wow! Sería chévere. ¿Verdad? Pero dice, en la iglesia donde estás, predica. Ni a tu esposo, ni a tu esposa que tienes al lado le predicas. Ni a tu familia, ni a tu mamá, ni a tu papá le dices nada. ¿Cómo quieres irte allá a los Estados Unidos, a las no sé dónde, a predicar? De Colombia. ¿Cómo quieres las naciones? ¿Cómo quieres viajar por otros lados si de donde estás dices pío? Santo del Señor. Entonces uno tiene que comenzar. Desde cero uno se comienza. Amén. Pero la gloria va a ser de Dios. Y Él mira esa voluntad que uno tiene. Porque esos son los valientes. Los que dicen, ¿quién sale? Yo voy, así no sepa. ¿Verdad? Cuando uno está en la escuela o en el colegio, el profesor dice, a ver, ¿quién sale? Y a veces sale el que no sabe. Perro. Yo, profesor, porque yo no entendí. Pues que se queda callado. Así mismo se queda. ¿Verdad? Sin nada aquí y sin nada por ningún otro lado. Entonces el que sale, practica, no, aquí está mal. Y el profesor le corrige y ahí aprende, ya, así ha sido. Pero el que no dice nada, se quedó ignorante. Entonces, yo no quiero un pueblo ignorante, hermano. Yo quiero un pueblo bien entendido, bien sabido. Si en el mundo era medio sabido, Cristo lo vamos a hacer de verdad, para gloria de su nombre. ¿Cuánto podemos alabar?